Imagina por un momento un mapa de España y ahora enfócate en Andalucía. Montañas, costas, sol, pero también un potencial económico enorme que sigue dormido. ¿Por qué regiones como esta no han podido despegar industrialmente, mientras otras zonas de España concentran la riqueza y la industria? Hoy vamos a explorar la historia que nadie te ha explicado, cómo decisiones políticas, energéticas y económicas han moldeado la España que conocemos, y cómo esas decisiones han dejado a Andalucía sin los medios para industrializarse, sin las centrales eléctricas necesarias, sin la infraestructura que podría haber transformado la economía de Andalucía y la ha convertido en una de las regiones más pobres de la Unión Europea. Quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir no solo el origen de esta desigualdad histórica, sino también cómo afecta a tu vida hoy y lo que podría cambiar si miramos de otra manera a nuestro país. El inicio del desequilibrio. A comienzos del siglo XX, en torno al año 1900, España entraba en la carrera por la industrialización. El modelo energético de la época se basaba en la fuerza del agua, la energía hidroeléctrica. Y aquí es donde se toma la primera gran decisión que marcaría el destino de España. Las centrales hidroeléctricas se construyeron en el norte, porque allí estaban los grandes ríos caudalosos, con montañas y desniveles que permitían aprovechar la energía del agua y así obtener electricidad. El resultado fue claro: toda la industria que empezaba a nacer se concentró en el norte, donde había energía abundante y barata. En cambio, el sur, y especialmente Andalucía, quedaba fuera de ese mapa industrial. Durante los años de la República, en los años 30, la brecha ya era evidente. Los grandes focos industriales estaban en el norte: País Vasco, Asturias, Cataluña. Si bien es verdad que Cataluña y el País Vasco habían vivido la revolución industrial años antes, debido a tener al lado a Francia. En el País Vasco, por ejemplo, la revolución industrial que la vivió afectó al sector de la siderurgia, mientras que Cataluña fue el sector textil, el sector protagonista que vivió la revolución industrial. Pues bien, mientras tanto, mientras en el norte ya estaban los grandes focos industriales de la época, en el sur la población seguía dedicada a la agricultura y a los latifundios, sin un tejido industrial que permitiera diversificar la economía. Después llegaría la segunda mitad del siglo XX y con ella una nueva revolución energética, la energía nuclear. Pero una vez más, las centrales nucleares se instalaron en el norte y en el centro peninsular, debido a que allí es donde estaba toda la industria. Andalucía, de nuevo, quedaba fuera del reparto. No había energía suficiente y sin energía no hay industria. Así se fue construyendo una España de dos velocidades: un norte con industria, empleo y crecimiento económico, y un sur que quedaba relegado al papel de productor agrícola. Una acumulación de riqueza abismal, que no se debía a falta de potencial en Andalucía, sino a decisiones políticas y energéticas que dejaron a la región sin medios para competir en igualdad. El franquismo y la España de dos velocidades. Tras la Guerra Civil, España quedó devastada. El régimen franquista tenía que reconstruir la economía, y lo hizo bajo una lógica muy centralizada y controlada. El Estado decidía dónde invertir, qué sectores potenciar y qué regiones iban a recibir industria. Y aquí se reafirmó un patrón que venía del pasado: el norte sí, el sur no. Durante los años 50 y 60 se crearon los llamados polos de desarrollo. ¿Dónde se pusieron? En Madrid, en el País Vasco, en Cataluña, en Asturias.
zonas que ya tenían energía, infraestructura y cierta base industrial. Andalucía apenas recibió pequeñas instalaciones, pero nada comparable a las grandes inversiones que generaban empleo y estabilidad y riqueza en otras partes del país. Al mismo tiempo, la revolución nuclear ya estaba en marcha. España apostó por construir centrales nucleares para garantizar energía barata a la industria. Una vez más, las ubicaciones elegidas fueron en el norte y el centro peninsular. Andalucía, con su extensión y capacidad para acoger esas instalaciones, fue ignorada. El resultado fue el mismo de siempre: sin energías no hay industria. Andalucía quedaba relegada al campo, a la emigración y a ser un proveedor de mano de obra barata para las fábricas del norte y de Europa. Este proceso marcó a varias generaciones. Miles de andaluces tuvieron que abandonar sus pueblos y emigrar a Cataluña, Madrid, el País Vasco o incluso a Alemania y Francia, para trabajar en las fábricas que nunca se construyeron en su tierra. Familias enteras separadas, pueblos vaciados y un modelo económico que reforzaba la dependencia. El franquismo, lejos de corregir el desequilibrio, lo consolidó. España se diseñó para que la riqueza se acumulara en ciertos territorios, mientras otros, como Andalucía, quedaban condenados a un papel secundario. Una España dual, un norte industrial y un sur agrícola. Y lo más importante, este desequilibrio no se corrigió con la llegada de la democracia, al contrario, se mantuvo en muchos aspectos. Hay que tener en cuenta también que cuando Franco murió en 1975, España era una de las 10 economías más fuertes del mundo, a pesar de el desequilibrio económico. Lo que es el sur era muy pobre, mientras que el norte, el noreste, era muy rico. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. El general Franco la ha recibido el pueblo español, que de ser un país subdesarrollado le convirtió en la 8ª potencia económica del mundo en el año 1975, que llegó a tener la convergencia con los países más ricos de Europa más alta alcanzada jamás, el 83%, partiendo del 50%, y que ahora estos campeones de la transición la han bajado al 70%. Esa ha sido la herencia de Franco para el pueblo español, no para su familia, que pasan prácticamente la mano por la pared. Democracia y la promesa incumplida. Con la muerte de Franco en 1975, España iniciaba un nuevo capítulo: la transición. Libertad política, elecciones, autonomías. Parecía el momento perfecto para corregir los desequilibrios históricos entre el norte y el sur. Pero, ¿qué pasó en la práctica? La democracia trajo esperanzas, pero también continuidades. El mapa industrial seguía en el norte, las centrales nucleares seguían en el norte y Andalucía consiguió su estatuto de autonomía en 1981. No recibió las herramientas energéticas e industriales que habrían permitido transformar su economía. Llegaron los años 80 y con ellos un acontecimiento clave: la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Fue un momento histórico porque significaba inversiones, modernización y fondos europeos. Pero aquí está la trampa: ¿dónde fueron a parar los sectores productivos más potentes? Mientras el norte mantenía su industria pesada, sus fábricas y su tejido energético, a Andalucía se le reservó otro papel:
el de ser receptor de ayudas agrícolas, subvenciones y programas de desarrollo rural. En otras palabras, se reforzó el papel de Andalucía como granero de España y de Europa, pero no se la dotó de una base energética ni industria propia. Las consecuencias fueron claras. Muchos jóvenes andaluces seguían emigrando, buscando en el norte de España o en Alemania el futuro que no encontraban en su tierra. Y aunque las carreteras, los aeropuertos y ciertas infraestructuras mejoraron con los fondos europeos, lo esencial, la capacidad de producir energía barata y sostener una industria potente nunca llegó. Así, el desequilibrio histórico se perpetuó en democracia. Se modernizó el campo, pero no se industrializó el territorio. Y sin industria no hay empleo estable ni salarios altos. Lo que había empezado en 1900 con las presas hidroeléctricas y continuó con las nucleares bajo el franquismo se mantenía también en democracia. La acumulación de riqueza seguía concentrada en el norte y en Madrid, mientras Andalucía seguía dependiendo de subsidios y del turismo, sin un motor propio que garantizara su desarrollo equilibrado. El PSOE y la dependencia perpetua. En 1982, el PSOE ganó las elecciones generales con mayoría histórica. Felipe González, sevillano y andaluz, se convirtió en presidente del gobierno y con ello Andalucía parecía estar ante su gran oportunidad. Un andaluz en la Moncloa, un partido con fuerza en Madrid y también en Sevilla, y miles de millones de pesetas y de euros que empezaban a llegar de Europa. El discurso era claro: modernización, progreso, integración europea. Y, sin duda, hubo cambios visibles. Andalucía mejoró carreteras, aeropuertos, universidades, hospitales. La calidad de vida subió, pero lo que no cambió fue lo esencial: la estructura productiva. El PSOE apostó por convertir a Andalucía en un territorio de servicios, de agricultura subvencionada y más adelante de turismo masivo. Mientras tanto, la industria pesada seguía concentrada en el norte. Los fondos europeos se usaron en gran parte para sostener el campo a través de la PAC, la Política Agraria Común. Esto reforzó la figura del terrateniente y mantuvo a muchos jornaleros en una situación de dependencia de subsidios y ayudas, en lugar de transformar la economía en un sentido industrial. Un ejemplo muy claro es el del PER, el Plan de Empleo Rural, que buscaba dar trabajo temporal a jornaleros sin tierra. Era una medida de alivio, sí, pero no un motor de desarrollo. En la práctica, el PER funcionaba como una red de contención social para evitar estallidos de hambre y paro, pero no solucionaba el problema de fondo: la falta de industria y de energía propia para sostenerla. Durante los años 90, con las reconversiones industriales en toda España, muchas empresas públicas cerraron o fueron privatizadas. El norte perdió fábricas, pero tenía un tejido empresarial fuerte que resistió. En Andalucía, en cambio, como nunca se había desarrollado un tejido industrial sólido, lo poco que había se desmoronó sin que apareciera una alternativa. La paradoja era brutal: un presidente andaluz, un partido con hegemonía en Andalucía durante décadas, y aún así la región no dio el salto industrial. Las decisiones estratégicas en energía, las nucleares, las grandes presas, ya se habían tomado en el pasado, y el PSOE no las revirtió. En su lugar, consolidó a Andalucía como receptor de fondos, pero no como protagonista del desarrollo económico español. Esto generó un modelo que se repitió una y otra vez. Andalucía recibía inversiones en infraestructuras visibles: carreteras, ferrocarriles, el AVE a Sevilla en el 92 o la Expo. Pero la base energética e industrial seguía sin llegar, es decir, modernización superficial, pero sin transformación estructural.
Y así, mientras en el norte de España las fábricas y las centrales nucleares e hidroeléctricas aseguraban empleo estable y sueldos altos, en el sur se construía un modelo basado en subsidios, temporalidad agrícola y promesas incumplidas. Sin comercio justo, el bloqueo de España a Andalucía. Si hasta ahora hemos visto cómo la energía y la industria se concentraron en el norte, hay otro factor clave que explica la desigualdad entre Andalucía y el resto de España: el bloqueo comercial de España a Andalucía. Andalucía produce, pero no comercializa, genera materias primas, pero no controla las fábricas, las marcas ni la distribución. En otras palabras, riqueza sin valor añadido. El ejemplo más claro es el del aceite de oliva. Andalucía, concretamente la provincia de Jaén, produce más del 40% del aceite de oliva mundial. Provincias como Jaén están literalmente cubiertas de olivos, un mar verde infinito. Y sin embargo, ¿quién se queda con la riqueza real? Un agricultor en la provincia de Jaén cobra 30 céntimos por un kilo de aceituna, aproximadamente. Con suerte recibe unos pocos euros por el fruto de su trabajo, pero cuando ese aceite llega al supermercado embotellado bajo una gran marca proveniente de Madrid, de Barcelona, de Valencia o de una zona industrial española, esa materia prima se puede vender a 5 o 6 euros el litro. La diferencia de ese enorme margen de beneficio no se queda en Jaén, en la provincia de Jaén, ni tampoco en Andalucía. Se va a Madrid o a Cataluña o incluso a multinacionales extranjeras que controlan el embotellado, la distribución y la marca. Andalucía pone la materia prima, pero no controla el negocio. Lo mismo pasa con otros productos como las fresas de Huelva. Andalucía exporta toneladas de fresas cada año, pero en lugar de construir una marca fuerte propia, la mayor parte de ese valor añadido se lo llevan cadenas de supermercados europeos que las venden con sus nombres y logotipos europeos y españoles. Un agricultor andaluz recibe un precio bajo, mientras que el consumidor paga un precio mucho mayor en el mercado final. La historia no es nueva. Existe un pueblo en la provincia de Jaén que se llama Rus, que está entre Úbeda y Linares, donde en los años 80 había una tasa de paro del 0%, había pleno empleo. Se dedicaban al sector textil. Pero todas esas fábricas desaparecieron. ¿Por qué? Porque no había apoyo ni protección ni un plan de Estado para mantener vivo ese tejido industrial. La competencia entre el norte y el sur, sumada a la falta de respaldo comercial, dejó a todo un pueblo sin su motor económico. Rus pasó de ser un ejemplo de éxito industrial a convertirse en un reflejo de lo que ocurre cuando no hay un modelo justo de comercio. Incluso en el mar se repite la historia. Las compañías navieras de Cádiz y de Huelva, que gestionan el transporte del pescado, no tienen el mismo trato que las del norte. Y muchas de esas compañías navieras de Cádiz y de Huelva tienen domicilio social en el norte. Muchas se vieron obligadas a trasladar sus domicilios sociales al norte. Y lo más paradójico, gran parte del pescado que se consume en el norte de España en realidad se pesca en aguas del sur o lo pescan compañías navieras del sur. Pero la riqueza no se queda en Andalucía. Una vez más produce, pero no controla. Este es el bloqueo comercial de España a Andalucía. Andalucía no decide cómo se transforman, distribuyen o venden sus recursos. Se limita a entregar la materia prima, mientras otros territorios industrializados como Madrid o Barcelona controlan el poder económico. Son los que tienen las fábricas y las marcas de esas materias primas que vienen de Andalucía. Si tú vas, por ejemplo, al supermercado y compras aceite de oliva y miras dónde está hecho, te pondrá que está hecho en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Navarra, pero esa materia prima realmente sale de la provincia de Jaén. Ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Navarra existen los olivos que están en la provincia de Jaén. La provincia de Jaén no tiene el derecho a tener fábricas y marcas de esa materia prima.
Murcia, por ejemplo, sí tiene derecho a tener fábricas y marcas de sus materias primas. En Murcia existen empresas como por ejemplo Don Simón, que son, bueno, se dedican a comerciar productos que se fabrican con materias primas de ahí, de Murcia. Ese derecho la provincia de Jaén no lo tiene, ni la provincia de Huelva tampoco. El resultado es claro, un sistema injusto, en el que los beneficios vuelven una y otra vez a Madrid, Barcelona o fuera de España, mientras en Andalucía queda el trabajo duro, los salarios bajos y la dependencia. Andalucía, un futuro incierto. El futuro económico de Andalucía pasa por la industrialización. Pero para industrializarse hacen falta una serie de medios, y en el caso de Andalucía, con 8 millones y medio de habitantes, Andalucía necesita la energía nuclear. Para que en Andalucía pueda haber lo que hay en Madrid o en Barcelona o en Valencia, es decir, metro, trenes de alta velocidad, industria, hace falta la energía nuclear. ¿Cuál es el problema? El problema es que España no ha dotado a Andalucía de las herramientas que le permiten industrializarse, es decir, no ha puesto centrales nucleares. Ese tema ya se acordó en España en el pasado. El precio de la energía nuclear es de 4.500 millones de euros por cada gigavatio de potencia instalado. 4.500 millones de euros por cada gigavatio de potencia instalado. Imagínate que se hacen varias, porque Andalucía tiene bastante población. Eso sería una cantidad de dinero incalculable. Andalucía no puede hacer esa inversión de ninguna de las maneras. El único gobierno que puede hacerlo sería el Estado español. El Estado español sí puede en Andalucía hacer esa inversión y esos medios, esas centrales nucleares, le permitirían a Andalucía industrializarse como otras regiones, Madrid o Barcelona. Digamos que el potencial económico de Andalucía está limitado. El gobierno actualmente de la Junta de Andalucía pues tiene que administrar los recursos que aquí hay de Andalucía. Andalucía no cuenta con los medios que tienen otras comunidades para poder industrializarse. Antes hemos visto el mapa de las centrales nucleares de España y también se puede ver el mapa de la industria, donde existe la energía nuclear, está la industria, metro, trenes de alta velocidad y demás. Vamos a terminar este vídeo, pero antes te voy a plantear una cuestión. ¿Hasta qué punto es ético defender el interés común de España antes que el suyo propio? Francia, por ejemplo, tiene muchas regiones abandonadas. Francia ha adoptado un modelo, un centralismo. La economía francesa está muy centralizada en torno a París, sin embargo tiene regiones abandonadas, regiones que parecen España en el año 1980. En el caso de Andalucía, Andalucía a lo largo de la historia ha contribuido al interés común de España. Y España no ha dotado a Andalucía de los medios que le permiten industrializarse, y sí lo ha hecho en otras regiones como Madrid o Barcelona. Y Andalucía tiene bastante población, tiene 8 millones y medio de habitantes. Por tanto, ¿hasta qué punto es ético defender el interés común de España antes que el nuestro propio?